En un video anterior habíamos hablado sobre la importancia que Freud atribuye a la mitología a la hora de construir la teoría psicoanalítica. Es por eso que hoy les propongo que nos adentremos en el mito de Eros, es decir, quién fue este dios tan particular que hacía las veces de la representación del amor, al menos en la mitología griega. Uno podrá encontrar que en la mitología romana Eros deviene en Cupido y se transforma en un dios que va a representar al deseo, dejando por fuera otros atributos propios del amor que Eros representaba. Así que en el video de hoy les propongo que vayamos viendo de qué trata este dios y cuál es la referencia que Freud fue tomando. El origen de Eros es incierto. Según los distintos relatos míticos, algunos lo ubican como heredero de Afrodita y de Ares, y otros lo ubican como naciendo justo en el momento que se originaba el mundo, junto con Gea y el Tártaro. El origen no es tan trascendente como la representación que Eros ocupa en toda la mitología griega y la mitología romana, que, cabe destacar, hay una enorme diferencia entre una y otra. Si vamos a la mitología romana, vamos a encontrar que Eros, devenido en Cupido, venía a representar todos los deseos sexuales como pasiones, es decir, como padecimientos. Es común recordar aquella historia donde Venus, celosa de Psique, envía a su hijo, Cupido, a lanzarle una flecha oxidada para que ella se enamorase de una persona monstruosa. La mitología siempre demuestra que estas cuestiones vuelven sobre la propia persona y resulta que Cupido se termina enamorando de Psique y bueno, la historia termina siendo diferente a la que esperaba a su madre. Pero sin detenernos en este relato, vamos a tener que adentrarnos en el Eros de los griegos, que me parece que ha sido un desarrollo más profundo de este personaje mítico. Los griegos no reducían el amor a las pasiones sexuales, sino que todo lo contrario. Muchas veces buscaban el amor como aquel plano ideal que Platón figuraba en su reminiscencia de un mundo de ideas, un mundo virtuoso, donde buscaban que estas pasiones queden por fuera. Por supuesto que la temática de las pasiones amorosas no queda por fuera de los relatos griegos, sino que en los círculos filosóficos y políticos pensaban en ideales despojados de estas pasiones que por supuesto encontraban que no podían realizarse. No por ello dejaban de imaginar cuál era el alcance que Eros podía tener, por ejemplo, en la República. Es recordada la historia en la cual un ejército tebano toma el nombre de la Falange Sagrada para conformar una infantería de 150 pares de amantes, es decir, 300 soldados de infantería que peleaban hombro con hombro, como lo demuestra la ilustración. Aquella falange sagrada, describían los griegos, había sido posible nada más y nada menos que gracias a Eros, a quien le atribuían la característica de poder unir las partes e ir conformando distintos tipos de conjuntos que daban lugar a la vida. Por ejemplo, a la vida de aquella sociedad que podía ser militar, política, etc. Todo este tipo de conjunciones era motivo de interrogante para los griegos, que nunca
pasaban por alto la oportunidad de hacerse alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué era aquello que los tenía allí reunidos y no, como Narciso, abrazándose a su propia imagen en una fuente de agua y ahogándose de manera solitaria? De este modo, atribuyen a la figura de Eros la cualidad de unir las distintas partículas y generar ciertos conjuntos. Por ejemplo, la sociedad, que no sería posible sin que cada uno restringiera una porción de su pulsión en pos de un otro. Entonces los griegos encuentran en Eros dos características muy trascendentes. La primera es la que mencionábamos recién, de la mano de resignar una porción narcisista para atribuirla a otros fines dicha energía libidinal. Por otra parte, encontraban en Eros una característica perturbadora inicial, y es por eso que en algunos mitos surge en el origen del universo junto a Gea y a Tártaro, atribuyendo que Eros era justamente la primer perturbación que la materia viva sentía en aquel enclaustre que era el narcisismo previo al advenimiento de cualquier perturbación vital. A fines prácticos de aquellos que estén interesados en comprender por qué Freud utiliza a Eros para situar la pulsión sexual, la libido, esto tiene que ver con que la libido va a venir a ser aquel impulso vital que va a ir tras la búsqueda de los objetos, es decir, las investiduras que van a poder dar lugar a la vida misma. Freud hablaba que hay dos tendencias en el interior del alma. Una tiene que ver con lo que recién describíamos. La otra tendencia, mucho más oscura, va a tener que ver con una vuelta hacia un estado inorgánico donde no había lugar para estas investiduras que la libido otorga. Así que bueno, les propongo que en la próxima continuemos desarrollando quién fue la figura de Tánatos para poder dar lugar a lo que Freud efectivamente planteaba como pulsión de vida y pulsión de muerte.